El sur de la península ibérica está sufriendo un proceso de aridificación que comenzó durante la prehistoria y que sigue siendo muy acentuado a día de hoy. Concretamente, el sureste de la península ibérica es una de las zonas más áridas de todo el sur de Europa. En este contexto, en la costa de Granada se encuentra la Cueva de los Murciélagos, a unos 450 metros sobre el nivel del mar, en el barranco de la Angostura, y a unos 7 kilómetros aproximadamente de la línea de costa actual. Se trata de una cueva formada en un pliegue en las Dolomías, de en torno a unos 60 metros longitudinales por unos 50 metros de ancho, y en su parte exterior tiene un gran abrigo que fue ocupado durante la prehistoria. El yacimiento se conoce desde el siglo XIX, cuando las actividades mineras y explotación del guano descubrieron gran cantidad de cuerpos semimomificados que iban acompañados de ricos ajuares funerarios de materiales orgánicos e inorgánicos, entre ellos esparto, madera y cerámica. Será el arqueólogo Manuel de Góngora y Martínez quien publicará y documentará todos estos materiales en su obra Antigüedades prehistóricas de Andalucía. Tras su muerte, estos materiales pasarán a formar parte de los primeros fondos del Museo Arqueológico Nacional de Madrid. Tal era la buena conservación de estos materiales que algunos colegas de la época no creyeron que fuesen prehistóricos. Estas dudas se disiparán en torno a los años 70, cuando se realicen las primeras dataciones de carbono 14. Esas primeras dataciones arrojarán unas fechas del Neolítico, en torno a 7000 años antes del presente. En 2022 comenzó el proyecto Mutermur, financiado por la Comunidad de Madrid y la Universidad de Alcalá. El proyecto ha tenido como principal objetivo el reestudio de los materiales arqueológicos de la Cueva de los Murciélagos, depositados en el Museo Arqueológico Nacional de Madrid y el Museo Arqueológico y Etnográfico de Granada. Hemos realizado un reestudio de todo el material, teniendo en cuenta las materias primas, la tipología y la tecnología, y en base a esta clasificación hemos realizado nuevas dataciones de carbono 14 para contextualizar cronológicamente el conjunto de materiales orgánicos de la Cueva de los Murciélagos. Siempre se ha asumido, en base a las dataciones antiguas, que el conjunto de materiales orgánicos de la Cueva de los Murciélagos era neolítico. Cuando estábamos estudiando los materiales en el Museo Arqueológico Nacional de Madrid, bromeábamos entre los colegas la posibilidad de alguno de esos elementos fuese más antiguo. ¿Cuál fue nuestra sorpresa cuando recibimos las primeras dataciones de carbono 14 y nos dimos cuenta de que el conjunto mejor conservado y decorado de la Cueva de los Murciélagos no era neolítico, sino que era mesolítico, 9500 años antes del presente, o lo que es lo mismo, 2000 años antes de que llegase la agricultura al sur de la península ibérica. Estas nuevas dataciones, publicadas en este artículo, nos han permitido estudiar el conjunto mejor conservado de cestería de cazadores-recolectores del sur de Europa y otros elementos únicos de las sociedades neolíticas, sandalias, mazas y elementos de cestería. Los objetos de fibras vegetales de la Cueva de los Murciélagos están hechos en su totalidad de la especie Stipa tenacissima, o también conocido como esparto común. Entre estos materiales diferenciamos dos grandes grupos. El primero corresponde a los últimos cazadores-recolectores de la península ibérica, es decir, a la cronología del Mesolítico, y destacan por presentar una única técnica cestera llamada cestería cordada. Además, el esparto que presentan no ha sido físicamente procesado y algunos de estos cestos presentan decoraciones geométricas con fibras teñidas, además de asas reforzadas con pieles animales. El segundo grupo de objetos de esparto de la Cueva de los Murciélagos es mucho más diverso en técnica y procesado del material. Se trata del conjunto que corresponde en cronología al Neolítico antiguo y que formaría parte de las primeras sociedades agricultoras de la península ibérica. Entre este conjunto se describen hasta 4 técnicas diferentes de cestería, que serían la cordada, la espiral cosida, el punto cofín o la trenzada. Además, en este conjunto de materiales, el esparto puede estar físicamente procesado y es lo que se conoce como esparto majado o picado. La constatación del conjunto de cestos más antiguo del sur de Europa de cazadores-recolectores nos ha permitido abrir una ventana nueva a estas sociedades de principios del Holoceno. Nos ha abierto la mente hacia ese pensamiento simplista que tenemos de las últimas sociedades de cazadores-recolectores, dada la complejidad tecnológica, decorativa y de acabado que tiene este conjunto de cestería. Tanto este trabajo como el proyecto que se está desarrollando en la Cueva de los Murciélagos la sitúa como uno de los yacimientos más importantes para el estudio de restos orgánicos en Europa y la transición entre las últimas sociedades de cazadores-recolectores y las sociedades neolíticas.